Hoy es una fecha señalada, muy señalada para todas las andaluzas y para todos los andaluces. Hoy es 28 de febrero, lo que significa que es el Día de Andalucía. Hoy en La Diana hacemos un especial por el Día de Andalucía, en el que hablamos de Andalucía y andalucismo, en el marco de un año, ya lo saben, que está marcado, porque los andaluces tenemos que ir a las urnas, tenemos que ir a elecciones, y en el que poco a poco en La Diana, Andalucía va a ir cobrando más importancia. Dicho eso, un feliz Día de Andalucía y arrancamos. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. El andaluz es un pueblo orgulloso, eso lo hemos sabido siempre, pero una encuesta que ha publicado esta semana el Central lo ha confirmado. Esta encuesta refleja que el 90,7% de los ciudadanos de la comunidad se siente orgulloso o muy orgulloso de ser andaluz. Preguntados por la razón de su orgullo, los encuestados apuntan como razones al pueblo, a la calidad de vida y a las tradiciones y costumbres de Andalucía. Y es que el sentimiento andaluz está en alza. Un 40% de los encuestados señalan que en el último año su sentimiento de orgullo por Andalucía ha crecido. Cuestionados por cómo de andaluces se sienten, en una escala del 1 al 10, siendo el 1 nada y el 10 por muy andaluz, los encuestados se colocan en un 8,47% de media. En el 10, en el muy andaluz, se sitúa nada más y nada menos que el 44,1%. Los símbolos de Andalucía también reciben un apoyo mayoritario de los encuestados y el mejor parado es el acento. El 88,9% de los andaluces se sienten orgullosos o muy orgullosos de su acento. Esto en un escenario que, como saben, está marcado por los insultos y las mofas que a menudo reciben por las figuras andaluzas con proyección a nivel nacional e internacional que llevan su acento fuera de Andalucía y que reciben, como saben, insultos y mofas. En relación a los símbolos, el Centra pregunta también por la bandera y el himno de Andalucía. Los compara además con sus homólogos españoles. En esta disyuntiva, la mejor parada es Andalucía. El 85,2% de los encuestados se sienten orgullosos o muy orgullosos de la bandera andaluza, 7,2 puntos por encima del apoyo que recibe la bandera española. Un guión que también será en cuanto al himno. Con el andaluz se identifica el 80,5% de los andaluces y con el español el 70,6%. Sobre la bandera verde y blanca, los encuestados manifiestan que al hablar de ella piensan en este orden, en los jornaleros y el campo andaluz, en los símbolos de Andalucía y en el proceso de conquista de autonomía. En cuarto lugar sitúan a Blas Infante. Todos estos elementos son muy propios del andalucismo político. Sin embargo, 8 de cada 10 andaluces reflejan que el orgullo que sienten por la bandera es apolítico. Entre quienes sí relacionan política y bandera, la izquierda, el PSOE y el PP son tres términos que son los que más hacen referencia. Solo el 1% de los encuestados dice pensar en el andalucismo al hablar de la bandera. Esta encuesta del Centra también pregunta por el sentimiento de pertenencia. El 59,3% de los andaluces se sienten tan andaluces como españoles, eso ya lo sabíamos. Pero ¿qué pasa entre quienes no se sienten así? Pues mira, el 24,9% dice sentirse más andaluz que español y un 1,8% solo andaluz. Por otro lado, los que se sienten más españoles que andaluces son solo el 10,7% y entre quienes se sienten solo españoles el 2,2%. Si algo tiene de especial Andalucía es su cultura, una cultura que tiene a grandes exponentes que han llevado la marca de Andalucía a lo más alto del panorama internacional, como puede ser el caso de Juan Ramón Jiménez o de Antonio Machado, entre otros muchos. Por eso hoy en este programa especial del Día de Andalucía hemos querido recibir a Samuel Baeza, que es el director de La Trinchera de los Libros, que nos va a hacer una serie de recomendaciones literarias, obviamente en clave andaluza. Así que Samu, bienvenido a La Diana y feliz Día de Andalucía. Pues muy buenos días, Samuel, y feliz día de Andalucía también. Cuéntanos, ¿qué nos vienes a recomendar hoy? Pues mira, en un día tan especial para nosotros, para nuestra tierra, yo te voy a recomendar tres obras. Y voy a tirar de clásicos porque al final, bueno, voy a desvelar también la novela andaluza actual que tengo pendiente. Vamos a empezar con un clasicazo que creo que todos hemos leído alguna vez, seguro que tú también lo has leído, la Casa de Bernarda Alba de Lorca. Esta en concreto se centra, bueno, pues en ese confinamiento opresivo, ¿no?, de 8 años que impone la madre, ¿no?, la señora Bernarda Alba, tras la muerte de su segundo marido. Pero ese luto también lo hace extensible, ¿no?, a sus hijas, y vemos ese autoritarismo feroz en esa casa de la Andalucía profunda, ¿no?, del siglo XX, y también la necesidad de rebelión de una de las hijas, que se llama Adela, que se subleva, ¿no?, contra las convenciones sociales de la época, las costumbres, ese miedo, ¿no?, del que dirán, que yo creo que sigue estando presente en el interior de Andalucía, ¿no?, ese cotilleo, ese simorreo, intentar ocultar, ¿no?,
por así decirlo, los chismes, ¿no? de las familias. Lorca consigue que un drama andaluz se convierta en una denuncia contra la falta de libertad, contra la represión social, ¿no? de la época, y por supuesto al leer este libro pues honramos a uno de los grandes de la literatura andaluza, que como es Lorca, ¿no? Vamos a pasar a la Andalucía occidental, porque la segunda que propongo es La Teo y yo, de Juan Ramón Jiménez, que es una novela que narra las vivencias de un pequeño burro, en este caso en el pueblo nubense de Moguer. A través de breves capítulos en prosa poética, pues el autor nos muestra la conexión que existe entre el hombre y el animal, esa conexión emocional. En esta ocasión, pues retrata el campo andaluz, su gente, sus costumbres, su luz, y no podemos olvidar, obviamente, que Juan Ramón Jiménez fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, con esta obra que combina la prosa con la poesía, pero es una novela muy fácil de leer. De hecho, yo creo que se sabe, ¿no? Que se enseñan con esta novela el castellano, incluso los niños pues también la leen, porque es una novela bastante ágil que se puede leer incluso un día o un fin de semana como mucho. Y voy a terminar con otro clásico, como es Rimas y leyendas de Bécquer, autor sevillano. Es una obra culmen del romanticismo, que está compuesta por poemas breves que exploran un poco la esencia de la poesía, el amor, el desengaño, junto a leyendas sobrenaturales que también se fusionan con la tradición popular. Es decir, principio vemos las partes de la rima, ¿no? de la poesía, y luego ya inmediatamente pasamos a las leyendas. Los versos, pues bueno, está impregnado evidentemente de Andalucía, como un autor sevillano. Hay referencias, por ejemplo, a la saeta. En las leyendas tenemos la leyenda de Maese Pérez el organista, que transcurre en un convento de Sevilla, el convento de Santa Inés. Describe muy bien la Misa del Gallo, la devoción que caracteriza a Sevilla, sobre todo en Semana Santa. Y bueno, también el tema de la adoración de las imágenes. Hay cierta mención, ¿no? Imágenes religiosas. Y sus poemas beben directamente de la copla, del cantar de Andalucía, pero bueno, de una forma sencilla. Tampoco es una novela especialmente, un libro especialmente complicado. Y también menciona, a lo largo de la obra, se menciona el Santuario de la Cabeza, que se ubica en Andújar, en Jaén. Y yo no sé, como si tú sabías, Samuel, como curiosidad ya para acabar, que Bécquer le pidió a su amigo poeta, Augusto Ferrán, antes de morir, que quemara todas las cartas de su mesita de noche para que no se descubriera lo que había puesto. Yo no sé qué había puesto ahí Bécquer, pero no lo sabemos nunca, se lo ha llevado a la tumba. No, Es un secreto no le gustaba la idea de las novelas póstumas a él, ¿no? No, yo creo que ahí tenía algún secreto que, bueno, se borró para siempre, no lo sabemos, se quemaron, así que no sabemos. Bueno, Isamu, cuéntanos, ¿qué tienes Sí. pendiente? Tengo pendiente Andalucía Negra de Custodio, que todavía no Claro. me la he leído. En marzo va a salir la segunda parte y todavía no me la he leído, pero bueno, sé que es una novela un poquito extensa, pero bueno, que está ahí pegando fuerte y es actual. No es un Lorca, no es un Juan Ramón Jiménez, pero oye, yo creo que Custodio también estará ahí se quedará en la historia también. Yo creo que los libros de texto aparecerá Custodio en la revuelta. Seguro. Seguro. Habla de novelas extensas el escritor de Max, que tiene cuántas páginas, Sí, 70. pero el Max no está ambientada en Andalucía, así que esa novela No, no eso es encaja verdad. aquí. No encaja aquí. Son Que Samuel, 700, pero no encaja aquí. para quien no lo sepa, Samuel también es autor de libros y también es periodista, estudiante de periodismo, y tiene el proyecto de La Trinchera de los Libros, que quiero que nos cuentes un poco, que te hagas autopromoción y ya con Sí, esto bueno, despedimos. la Trinchera de los Libros es una comunidad de divulgación literaria. Nosotros empezamos en septiembre. El proyecto en realidad, bueno, venía de marcapáginas, ¿no? Pero Ujú. yo tenía la intención de crear un canal también propio, y la Trinchera de los Libros surge de esa necesidad, ¿no? De crear ya un canal propio, pero sobre todo de expandirnos, ¿no? Y empezamos con 25 o 30 personas. Ya hemos dado el salto, ahora mismo somos casi 130, o sea, somos una comunidad ya bastante consolidada. Y para mí lo más valioso no es que seamos 130, sino la calidad de esos autores, porque tenemos a compañeros de España, de muchísimas partes de España, pero es que también tenemos a compañeros en Hispanoamérica, Venezuela, Chile, Colombia, México, Argentina. Hay un montón de autores en Hispanoamérica, al otro lado del charco, que participan con nosotros y que también un poco plasman su forma de entender la literatura y su forma de entender el mundo. Y yo consideraba fundamental esta conexión entre España e Hispanoamérica, porque al final somos hermanos, ¿no? Pero aparte de los lazos que nos unen, también evidentemente que en la literatura y en nuestras charlas y en nuestros debates pues estemos presentes las dos partes. Y nada, básicamente hacemos debate, hacemos recomendaciones de libros, análisis de autor, que es un formato que hemos incorporado recientemente. Y bueno, pues ahora el día 1 de marzo inauguramos la página web, por fin. Y bueno, planteamos seguir creciendo. Algún día haremos una grabación presencial en alguna ciudad. Estamos ahí pendientes. De momento con la asociación ferroviaria no me atrevo mucho, pero algún día llegará y bueno, seguro que vamos creciendo poco a poco.
Pues ahí lo tenéis el canal de la Trinchera de los Libros para seguirle, los programas del antiguo Marcapáginas en este canal, que ya sabéis que era el Eso canal ya de la quedó Nueva Málaga, este. pero ahí lo tenéis, igual que yo me veo todavía programas de Leitmotiv, que hacía 10 años que no se emite, pues hoy ahí está. Samuel Baeza, gracias por visitarnos, Diana. Gracias a ti. Y en este programa especial enseguida tendremos un espacio, como siempre, para la tertulia, para el análisis, pero antes quiero que celebremos este Día de Andalucía con uno de los andalucistas más importantes de nuestra tierra, que es el líder del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, que es Óscar Reina, su portavoz, recientemente reelegido además. Óscar, bienvenido a la Diana como siempre y feliz Día de Andalucía. Gracias por invitarnos y, por supuesto, feliz Día de Andalucía, tanto hoy como siempre hemos considerado el 4 de diciembre también. También. Bueno, dentro de lo que te quiero preguntar, primero, es la situación de Andalucía como región, como nación dentro del andalucismo. Te quiero preguntar qué pasos crees que se tienen que dar en clave andaluza. Este va a ser uno de los siguientes temas que vamos a tocar en la tertulia, pero tenemos elecciones en unos meses. Tú como andalucista, ¿qué temas crees que cualquier partido que se quiera llamar a sí mismo andalucista tiene que tener en el programa electoral? Sí, sobre todo creo que es fundamental tocar la base del pueblo andaluz. Entender de que Andalucía, sin soberanía, sin capacidad de decidir, sin entender Andalucía sobre la defensa de sus recursos, realmente nos estaríamos olvidando de la realidad del pueblo andaluz. Es decir, la lucha por la dignidad, la lucha por la tierra, la lucha por la defensa de nuestros recursos, de la sanidad pública, de la educación pública. Hace falta un programa que realmente llegue al pueblo andaluz, que conecte con la clase trabajadora y que hable el lenguaje también de los desposeídos, de las descamisadas, de los descamisados por este sistema capitalista y que realmente seamos capaces de revertir esta situación, esta correlación de fuerza que nos está oprimiendo para realmente darle el sentido contrario, el de empoderamiento del pueblo, de la clase trabajadora andaluza, por un poder andaluz que de verdad sea capaz de liberar a la clase trabajadora andaluza. Ujú. ¿Y eso tú crees que tiene que pasar porque crezca adelante Andalucía como fuerza política? Entiendo yo que sí, ¿no? Creo que es importante, pero no solo. Tú sabes que yo no actualmente no milito oficialmente en ningún partido. Sí Ujú. que simpatizo con muchísimos compañeros y compañeras que están en Adelante Andalucía, también en otros proyectos políticos andaluces. Sí que creo que hace falta una fuerza soberanista andaluza y cuanto mejor le vayan a Adelante Andalucía, por ejemplo, mejor nos irá al conjunto de los andaluces y a las andaluzas, pero yo apuesto sinceramente porque seamos capaces de hacer un frente amplio donde esté Adelante Andalucía y donde estén otras fuerzas que se están quedando fuera, no sé por qué motivo, pero que de verdad seamos capaces de enamorar a la clase trabajadora andaluza, de conquistar de nuevo lo que nos han arrebatado los despachos, conquistarlo en las calles y que con un programa de reivindicaciones claras seamos capaces, como te decía en un principio, de activar pueblo trabajador andaluz y de conquistar nuestros derechos. Me hablabas de confluencia, así que voy a adelantar esta pregunta que tenía planeada. Ya sabes que el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso está, Gabriel Rufián, está pues intentando vehicular un espacio a la izquierda del PSOE que se aglutine, ¿no? Esto tendría que pasar por una agrupación de izquierdas en las que, según dijo en su momento, pues están llamadas a confluir no solo Esquerra Republicana, también Escuela Ría Bildu, Adelante Andalucía y el resto de formaciones políticas de la izquierda, tanto digamos, plurinacional, como el BNG, la Chunta o Compromís, y los partidos estatales, como son Izquierda Unida, Sumar, Podemos, etcétera, etcétera. Mm. ¿El SAT qué opinión tiene con respecto a este frente? Me imagino que igual no lo habéis hablado, pero ¿qué opinión tiene Oscar Reina? Sí, como sindicato no. De hecho, aunque en nuestro congreso lo hablamos, hicimos un análisis de la coyuntura actual, de cómo afecta el contexto sociopolítico al sindicato, porque es verdad que nuestro sindicato, más que un sindicato, es un movimiento social, que siempre nos hemos metido en las causas justas de la clase trabajadora y eso ha afectado a meternos también en luchas políticas, partidistas, a entrar en otro frente que otros sindicatos no entraban. Pero sí que es verdad que en este aspecto no hemos tenido un debate, pero yo sí como portavoz sí que tengo una postura particular y que sí estoy defendiendo desde hace un tiempo esta parte, que es que creo que a la clase trabajadora nos afecta, nos interpela y por lo tanto a mí como representante sindical también me interpela por la lucha que llevamos el que tenemos que caminar hacia un frente unitario desde abajo a la izquierda, como digo, con reivindicaciones claras,
como las que llevamos, por ejemplo, en la plataforma 28 de febrero, o en la plataforma 4 de diciembre, o en la plataforma Andalucía por la paz contra el rearme y la guerra. Es decir, reivindicaciones claras que sean capaces de devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Por ejemplo, gastos militares, gastos que se gastan en la muerte, en el negocio de la guerra, que se reviertan y vayan para la vida, que revierta la situación actual que tenemos y esos gastos militares sean para casas, escuelas y hospitales. Esto ahora mismo, en el contexto en que nos encontramos, es profundamente revolucionario y a la misma vez profundamente humano. O, por ejemplo, que las bases que tenemos en Rota y en Morón, que se desmantelen y ese gasto que se está perdiendo ahí, que se invierta en la sanidad pública andaluza, por ejemplo. En este sentido, entendemos de que hace falta un frente andaluz y un frente también a nivel de todo el Estado que sea capaz de tejer fuerza desde abajo y a la izquierda y que represente a la clase trabajadora, porque tristemente cada uno por separado no nos da para hacerle frente al fascismo, al neofascismo y a los partidos cómplices del sistema capitalista que nos lo están arrebatando absolutamente todo. Por eso yo hago un llamamiento a esa unidad y entiendo y veo con buenos ojos la propuesta que lanza, por ejemplo, Gabriel Rufián, y que creo que tenemos que tomarla aquí en Andalucía, empezar desde abajo, hacer un frente amplio y luego que cada uno tenga la soberanía que cada partido necesite tener. Pero creo que es fundamental si queremos que la clase trabajadora, tristemente, no pierda el poder con su voto, dividiendo los distintos partidos, que más o menos podemos confluir en distintas propuestas, que creo que podemos tener programas comunes, y es triste que se pierdan esos votos, pues, porque realmente luego eso los termina llevando, con la ley DONS, lo termina llevando la derecha y la ultraderecha. Óscar, te quiero preguntar por que digamos cuál es una de las claves o cuáles son las claves del andalucismo, porque siempre Mm. que escuchamos a la gente de Adelante Andalucía, que no son los únicos, pero son los, digamos, los que más altavoz tienen dentro del andalucismo, en este mismo programa lo han explicado, que digamos el andalucismo pues no es el catalanismo. Digamos que el catalanismo tiene un fuerte arraigo de la burguesía catalana y en este caso el andalucismo viene más de una clase trabajadora. Quiero que me expliques un poco eso y quiero también aprovechar para preguntarte por el plan de financiación, ¿no?, que acordaron en el gobierno con Esquerra Republicana, que para Juanma Moreno es muy malo, para los partidos de la izquierda estatal es muy bueno, pero no sé para el SAT cómo es. Con Andalucía había una deuda histórica siempre y que no se ha saldado. Andalucía se le desmanteló absolutamente de todo entre el final del siglo XIX y principio del siglo XX, porque interesó al capitalismo reciente, interesó que fuéramos mano de obra barata, que tuviéramos que buscarnos la vida fuera de nuestra tierra y que aquí vinieran solo a hacer negocio con el parque inmobiliario y a que fuéramos también mano de obra barata en la inmigración y luego también aquí en la hostelería, que le sirviéramos solo para servirle las copas, para servirle los cafés y para tenernos prácticamente como mano de obra esclava, mano de obra barata. En este sentido, si no somos capaces de tejer ese poder popular andaluz, eh, que yo creo que Adelante Andalucía está haciendo bien, pero que tenemos que multiplicarlo y creo que se quedan fuera otras fuerzas que podrían contribuir a este bloque andaluz de izquierda que tanta falta hace, y entendiendo, como tú bien dices, que es verdad que no somos Cataluña, ni somos Euskal Herria, ni somos Galicia, somos Andalucía, pero sí aprendiendo de lo que ellos han hecho bien, creo que hace falta ese bloque andaluz de izquierda que de verdad tenga la fuerza necesaria para que construyamos eso que tantos años hace falta que existiera en Andalucía y que tristemente pues todavía esa deuda no se ha correspondido con el pueblo trabajador andaluz. Hace falta una reforma agraria, hace falta soberanía alimentaria y estos programas de financiación que Juanma Moreno rechaza realmente porque quien lo lanza es un partido contrario al suyo, pues hace falta que se salde esa deuda con Andalucía, pero que esa deuda no se queda ahí, esa deuda no se queda ahí. Con Andalucía hay una Entonces, deuda muchísimo este más plan amplia. de este plan de financiación, ¿no?, del gobierno y Esquerra empieza a saldar esa deuda histórica con Andalucía. Esa es la opinión del SAT, ¿no? No, pero que se queda lejos, se queda lejos. Ya te digo que desde arriba no nos van a regalar, por muy buenas intenciones que puedan tener los compañeros de Esquerra, o por muy buenas intenciones que pueda haber desde distintos puntos del gobierno, pero lo que no seamos capaces de conquistar nosotras mismas, nosotros mismos con nuestra organización, tristemente no nos va a devolver todo lo que nos pertenece. Por esto hace falta que Andalucía tenga voz propia, que tristemente hoy día en el Congreso de los Diputados, pese a que hay tantos diputados
que en el DNI pone que son de Andalucía, 61. tristemente no representan los intereses andaluces. Entonces, mientras no tengamos voz propia allí, no tengamos un bloque andaluz de izquierda allí, pues tristemente se va a hablar poco de Andalucía y va a seguir habiendo no solo la deuda que ellos nombran, sino otra deuda mucho más amplia que nadie está nombrando tampoco. Y por terminar, Óscar, como Sí. sabe, pues dentro de Andalucía una pieza clave de su gente, de sus clases más populares y de su economía ha sido la agricultura. También lo fue la industrialización, pero bueno, como ya han mencionado, hubo un momento en el Ujú, que se cargaron esa pata más industrial y en la agricultura, junto con el turismo, digamos, nuestra grande potencial. La agricultura lo ha sido de siempre, muchos andaluces se dedican a eso, muchos inmigrantes también, y como representante del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, quiero preguntarte cómo ves la situación del campo y obviamente te tengo que hacer referencia al acuerdo recientemente firmado, ¿no? Por la Unión Europea y por las fuerzas, digamos, de Mercosur, digamos, del sur de América Latina, o sea, de América Latina y del norte, porque me parece que está México también. Ese acuerdo, ¿no? Para el libre mercado, ujú. quiero saber cómo afecta a los trabajadores del campo andaluz según tu análisis. Sí, aquí hay que diferenciar, porque ahora mismo nos han metido en un debate público en el que parece que todo es lo mismo y todo no es lo mismo. En el campo está la figura del gran terrateniente, sobre todo aquí en el campo andaluz, está la figura del pequeño terrateniente, de los pequeños propietarios, y está la figura del jornalero. Nosotros representamos a la clase jornalera, que es la que solo tiene sus manos y que por regla general siempre son los olvidados por parte de todos los gobiernos. En este sentido, en el campo hay un problema histórico, endémico, que es el sistema capitalista, que ha tratado con muchísima injusticia al campo andaluz históricamente. Aquí entran, esto da para hablarlo en mucha profundidad, pero hablándote a grandes rasgos, Ujú, entran en contradicción eh, la coherencia de estas mismas agrupaciones de terratenientes, de grandes propietarios y medianos propietarios en muchas ocasiones, que se han beneficiado de las ayudas históricas de la política agraria comunitaria que tanto daño nos ha hecho a la clase jornalera, pues ahora entra en contradicción con esos mismos intereses del sistema capitalista que necesita devorarlo absolutamente todo para seguir acrecentando los beneficios de sus grandes empresas. Y esta vez, pues el paso que ha dado el sistema capitalista ha sido hacer el acuerdo de Mercosur, que anteriormente eran acuerdos de libre mercado con Marruecos, por ejemplo, que nos metían aquí productos que lo traían directamente desde allí sin pasar los controles sanitarios que se les exigía a los de aquí. Y que bueno, esto viene a evidenciar lo que tantas veces hemos denunciado, que hace falta soberanía alimentaria en Andalucía, que hace falta cambiar el modelo productivo, que hace falta intervenir en dicha economía y que por lo tanto mientras eso no se haga, pues ahora será Mercosur, como antes era Marruecos, y en el futuro pues será en la zona del Oriente, porque el sistema capitalista se mueve así, donde abarate costes, donde abarate y saque más beneficios, pues hacia allí irá. Y las personas pues pasaremos un segundo, un tercero o un cuarto plano. En este sentido, hacen falta políticas valientes que apuesten por un sistema diferente. Desde luego, el sistema al que vamos, en el que no se decrece, que es lo que deberíamos hacer, en el que no se revierte la correlación de fuerza, en el que no se revierte el consumismo, pues un sistema que va al fracaso. Y en este sentido, pues apostamos por un cambio de modelo productivo, apostamos por una reforma agraria, apostamos porque quienes se autodenominan de izquierda hagan políticas para la clase trabajadora y que no se olviden, como se han olvidado en este último Real Decreto nuevamente, de la clase jornalera, que otra vez se vuelven a olvidar de la ley jornalera que tantas veces hemos defendido, de lo que tantas veces hemos dicho, como las peonadas cero, una vez más se olvidan de, como digo, de los jornaleros y las jornaleras, y que realmente haya medidas para la clase trabajadora. Pero como te decía antes, todo esto estará muy lejano si no somos capaces de construir ese poder andaluz, que empezando por mí mismo tenemos que hacerlo pronto, con organización y con valentía. entonces, a ver si lo he entendido. Lo que cree el SAT es, digamos, que este acuerdo con Mercosur puede debilitar al pequeño y quizás al mediano agricultor e indirectamente a los trabajadores del campo, porque digamos que las grandes empresas van a ver peligrado su margen de beneficio y lo que van a hacer es lo de siempre, que es reducir sueldos y calidad de vida, ¿no? A los jornaleros. En breves palabras, sí, lo has definido bien. Perfecto, Oscar Reina. Gracias por visitar la Diana en este especial de A ti Andalucía. siempre. Un abrazo muy Nos fuerte. vemos en otra. Un abrazo. Y libre. Y como siempre, aunque este sea un programa especial, eso no puede cambiar. Tenemos tertulia, tenemos
un tiempo para el análisis en la Diana, y hoy nos acompañan tres personas que son amigos de la casa, que no han coincidido las tres nunca juntas, y que de hecho hay una que lleva sin venir un tiempo, y estamos muy contentos de que haya vuelto por aquí. Son Carlos Rocha, Juanma Ponferrada y Iván Jiménez. Bienvenidos a la Diana. Feliz Día de Andalucía. Feliz día. Gracias, igualmente. Bueno, como he dicho, hoy es el Día de Andalucía. Y por eso vamos a dedicar este especial, como no puede ser de otra manera, a hablar en clave andalucista. Quiero que, digamos que en este primer bloque hablemos de esas políticas, de esas medidas, los reconocimientos, los pasos, en definitiva, que se deben dar a nivel político en Andalucía hacia el andalucismo. Para que, yo que sé, que en algún futuro pues haya un andalucismo fuerte en Andalucía, igual que hay un soberanismo en Cataluña y en Euskadi, o en otras naciones y regiones del Estado que tienen partidos, bueno, pues que determinan, gobiernen no solo en sus territorios, también a nivel nacional, a nivel estatal, que ponen sus pretensiones por delante. Le voy a dar la palabra a Iván a ver qué me comenta. Bueno, yo creo que eso sería el sueño húmedo de mucha gente de Adelante Andalucía ahora mismo, ¿no? Lo que pasa que es verdad que es algo que yo pienso mucho y aquí en este programa, bueno, en esta casa, como tú dices, ¿no? Porque no sé si en este programa o en otro, con otro nombre que tenías antes, lo hemos hablado mucho tú y yo, ¿no? Es curioso porque, a ver, siendo una tierra tan grande y que, sinceramente, si uno se pasa a mirar su historia desde finales del 19, los movimientos por una política o unas organizaciones políticas soberanas andaluzas, en este caso andalucistas, sobre todo a raíz de Blas Infante, siempre han tenido bueno, protagonismo, principalmente con los movimientos cantonales, ¿no? Y luego con Blas Infante con fundamentos teóricos. Lo que pasa que, por ejemplo, en época de Blas Infante pues eran muy minoritarios. Durante la transición quizá pudimos ver su auge, que luego paulatinamente ese andalucismo también se fue desinflando por distintos motivos, ¿no? Principalmente por la capitalización del PSOE de bueno, ciertas proclamas en la Junta de Andalucía, y luego en las últimamente, con el último PA, pues un PA bastante desdibujado. ¿Qué pasa también? Que yo creo que se está viendo ahora mismo con de manera bastante acentuada. En esta ola de desafección política que está habiendo en general, ¿no? Donde yo creo que también por culpa un poco de estas dinámicas globalizadoras en las que vivimos, tenemos problemas que no solo el Estado les puede poner solución, sino que no sabemos a quién culpar, ¿no? Estos grandes rasgos. ¿Qué ocurre entonces? Pues que uno recurre a lo que tiene más cerca. ¿Qué es lo que tiene más cerca? Movimientos regionales, que como por ejemplo en los últimos años estamos viendo, pues por ejemplo, en Cataluña, en País Vasco, en Galicia o incluso en Andalucía con José Ignacio, ¿no? Que lo decía mucho. O la Asunta aragonesista. Lo está repitiendo mucho, bueno, que son movimientos pegados a la tierra, ¿no? Pues entonces la gente un poco, yo creo que ante no obtener respuesta de los partidos históricamente que han tenido fuerza, ¿no? Partido Popular y PSOE, al no alcanzar esa respuesta que ellos requieren, estamos viendo un resurgimiento de esos movimientos regionalistas que también en la década de los años del siglo XX, de los años 20, 30, los movimientos donde estamos hablando de Blas Infante, ¿no? O la transición, también surgen con distintas fuerzas, de manera distinta en cada territorio, obviamente, pero están surgiendo. ¿Qué es lo que pasa en Andalucía? Pues que no termina de cuajar esa organización política andalucista con fuerza. Adelante Andalucía es verdad que está en crecimiento y que es relativamente joven. Luego está, por ejemplo, también Andalucía por sí, que está muy implantada en los municipios, pero no tiene gran representación. Pero no termina de haber quizás un movimiento pues con una fuerza equiparable a otros que hay en otros territorios, ¿no? También estamos hablando de una comunidad que históricamente también ha sido muy socialista, muy anarquista, por otro lado. Tenemos la figura histórica también en Andalucía, por ejemplo, ¿no? De Julio Anguita, muy ligado a Izquierda Unida, en fin, muchas casuísticas que escapan a un análisis breve y que, bueno, y que tampoco se le encuentra fácil solución, ¿no? Le voy a pasar la pelota a Carlos Rocha. Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con Iván, porque creo que o sea, las condiciones políticas y las condiciones históricas de Andalucía pues las ha explicado estupendamente, pero en realidad que para mí las claves son un asunto que ha dicho él, que es esa capitalización por parte del PSOE.
Ujú. de lo que es la bandera del andalucismo, ¿no? Con bastante inteligencia política en la transición y que lo estuvo explotando con éxito durante sus años, digamos, hasta Manuel Chávez, ¿no? La idea de renovar el estatuto a raíz de el momento del estatuto catalán, pues le dio otra vuelta de tuerca y de hecho es curioso cómo hay partes del estatuto andaluz aprobado en 2007 que no fueron limadas por el Constitucional, que sí fueron limadas en Cataluña. Esto es muy llamativo. Entonces, existe ese sentimiento de andalucismo, existe eh, la capitalización por parte de los partidos, que después del PSOE, el PP lo ha hecho con el mismo éxito, en mi opinión. Parte aliado con Rojas Marco, ¿no? Y con ese PA histórico que ha sabido Juanma acercarse a ellos y darles lo que necesitaban para ponerse esa bandera blanca y verde alrededor, con bastante éxito. Pero es verdad que el momento político actual es muy llamativo porque en las estadísticas que hace el Centra, que salen todos los años, los días cercanos al 28F, expresan que el sentimiento andalucista, aunque no excluyente, ha crecido bastante. Desde que Juanma Moreno llega, creo que la primera que hace es en el año 21, el Centra en este sentido, encuesta sobre la identidad de Andalucía, desde ese 21 hasta el año pasado, el porcentaje de andaluces que se decían más andaluces que españoles se había duplicado. Es cierto que la hegemonía sigue siendo para los que se sienten tan andaluces como españoles, que está en torno al 54%, pero que se haya duplicado es muy llamativo y ahí hay que entender ese crecimiento o esa apuesta inteligente también por parte de Teresa Rodríguez en su momento, que no hay que olvidarnos que Teresa Rodríguez, su militancia histórica es anticapitalista. Yo considero, y probablemente se enfadaría conmigo si me escuchara, espero que no. Esperemos que te escuche, pero que no se enfade. Yo espero que no me escuche, porque seguro que si me escucha se enfada. Que aquello fue una aproximación oportunista al andalucismo, aprovechando ese crecimiento del sentimiento que probablemente, y yo creo que sí, tendrá un resultado político en las elecciones del próximo mes de mayo, junio, cuando se celebre. Luego hablaremos de las elecciones. Juanma. Sí, yo creo que ese oportunismo quizás a veces es bueno, en el sentido de que Andalucía ha tenido durante muchos años un cierto complejo, con precisamente ser andalucista, ¿no? Mientras algunos territorios como Cataluña, como Galicia, han sabido muy bien transformar esa política en soluciones reales, no solamente en cantar el himno, en llevar una bandera, pues ha habido un regionalismo útil que ha conseguido financiación, que ha conseguido competencias, que ha conseguido muchas cosas, y es la muestra de que cuando los partidos principales, ¿no? Esta tierra que ha sido históricamente socialista, como el PSOE, tienen su sede, tienen su estrategia en Madrid, tienen un margen de presión territorial muy limitado. Es que ya no estamos hablando de identidad, estamos hablando de poder. Vamos a seguir hablando de andalucismo y os voy a plantear una pregunta que es clave y que ya ha sobrevolado un poco, ¿no? Cuando hemos hablado del PSOE y del Partido Popular. Y esto es verdad que está influenciado un poco por un argumento en contra de esta pregunta que posiciona adelante Andalucía. ¿Se puede ser andalucista si tus intereses, o al menos los intereses de tu organización política, están en quien duerme en Moncloa? Es decir, ¿se puede ser andalucista dentro del Partido Socialista, dentro del PP, incluso dentro de Izquierda Unida y de otras fuerzas? Le voy a dar la palabra a Iván. A ver, es que yo aquí, otro de los problemas que yo quizá le veo un poco al término andalucismo, que me pasa mucho cada vez que, por ejemplo, vas a una charla, no necesariamente de un partido andalucista, pero sí de actores andalucistas importantes, es que si no se empieza, se termina la charla hablando sobre qué es el andalucismo. Entonces todavía esa pregunta se continúa realizando. Entonces, si la gente que supuestamente es andalucista todavía se sigue preguntando cómo podemos vehiculizar el andalucismo, implica que es una palabra que está en constante, que está viva, ¿no? Dentro de hecho, obviamente, a ver, se puede ser andalucista en parte militando en PP, PSOE. A ver, yo creo que, por ejemplo, militando en el Partido Popular, Manuel Ruiz Romero, que es un historiador del andalucismo histórico,
él utiliza para definir a Juanma Moreno la palabra verdiblanquismo, que va relacionada mucho con lo que ha dicho Carlos antes de las encuestas del Centra. Tenemos en Andalucía la mayoría de la gente que se siente más andaluza que española o tan andaluza como española, ¿no? Que es un electorado tan importante que tú no puedes despreciar manifestaciones andalucistas en el sentido de utilizar la bandera, utilizar el himno, hablar de Blas Infante. Un movimiento muy inteligente fue lo de nombrar el 4D como Día de la Bandera. Todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo utiliza también Moreno actualmente? Confrontando con el gobierno central, un poco ejerciendo en ese papel de líder, ¿no? Bueno, que lo hace más por otros asuntos, pero que también le sirve para ponerse esa banderita. Entonces, todo eso es lo que llama Manolo Ruiz verdiblanquismo, ¿no? Manifestaciones identitarias. Lo que podríamos llamar andalucismo, más allá de que sea, por ejemplo, un militante de un andalucismo político, como en este caso puede ser Adelante, pues en este caso, por ejemplo, lo que podría ser a lo mejor un PSC en Cataluña, ¿no? Formas parte de una organización estatal y dentro de ella tú reclamas pues cierta soberanía o cierto poder, ¿no? Dentro de ella. Yo creo que se puede ser, porque además dentro de lo que es de manera política, filosófica, si se me permite el andalucismo, también inherente a ser mínimo progresista, ¿no? Entonces a mí sí me cuadra y entiendo que el Partido Socialista consiguiera unir esa bandera del andalucismo con sus políticas, ¿no? Que al final, bueno, están ahí. Lo que ocurre es que es más complicado en ese aspecto, ¿no? Poder venderse únicamente como andalucista, porque al final estás dentro de una organización estatal, ¿no? Voy a coger el hilo que ha dicho Iván para quizá enmarcar un poco mejor la pregunta, porque como has dicho hay que definir, ¿no? Es verdad que aquí en Andalucía, todos los que habéis mencionado ya, el sentimiento andalucista que digamos mayoritariamente no es solo andaluz, es también español, pues digamos que el andalucismo aquí no es sinónimo al independentismo, como en Cataluña es sinónimo, el catalanismo en su mayoría, ¿no? Al independentismo de Esquerra, Junts, Alianza, etcétera, sino que aquí tenemos esa ambivalencia, ¿no? El PSC, concretamente más es verdad que es un partido distinto, afiliado al PSOE, pero que viene siendo el PSOE. Es verdad que aquí tenemos ese punto de que todos lo son, o todos dicen serlo, menos Vox, que ellos son españoles y solo españoles, pero a la vez el solo andaluz no destaca. Quizá por eso, Carlos, nunca has llegado a decir Adelante Andalucía que son independentistas. Bueno, y porque también Adelante Andalucía, si estamos hablando de que Adelante Andalucía es un partido Que viene de los que ha Antecapi. sabido leer la realidad andaluza para adaptar sus condiciones y sus adjetivos, ¿no? a esa realidad y tener éxito electoral. El independentismo en Andalucía no ha tenido nunca un recorrido relevante. Las encuestas de Centra son muy recientes, pero hay encuestas previas de lo que era el EGOPA, que ya no existe, que también preguntaba por sentimiento andalucista andaluz, y el porcentaje que hablaban de sentirse solo andaluz o de defender una Andalucía independiente despreciable en términos demoscópicos. Entonces entiendo que eso no tenga demasiado sentido. Otra cosa es una versión soberanista más como regionalista, como la que funciona en Teruel existe, ¿no? O ese tipo de partidos que ejercen su labor. Ahora, lo que intentan conseguir es tener influencia en Madrid para que las políticas que ellos quieren que vengan a Andalucía pues lleguen vía pactos con el partido gobernante, que suele ser, bueno, ha sido el PSOE. El resto, el PP cuando ha tenido que negociar con partidos regionales ha sido con los independentistas vascos y catalanes, o nacionalistas cuando era Convergencia y Unión. Entonces, yo creo que lo del independentismo aquí no funcionaría jamás, sería un poco una huida hacia adelante, porque el andalucismo que tenemos hoy, que bebe de Blas Infante, nunca planteó tampoco eso. Entonces no tiene base histórica, no tiene base ciudadana, no creo que tenga mucho sentido más allá de eso. Juanma. Sí, a mí me gustaría más hablar de lo que opina la gente a pie de calle, ¿no? Porque nosotros, periodistas o gente relacionada con el mundo de la política, pues tienen muy claro que es el andalucismo, pero tú hablas con gente de mi edad, ¿no? De incluso mi carrera, que no tiene mucha idea de política, aunque debería, porque está estudiando periodismo,
y cree que el andalucismo es directamente independentismo. No, y hay que explicarle, oye, que esto no busca romper España, busca equilibrarla. El andalucismo no es ir en contra de nadie, es intentar dejar de ir siempre los últimos, ¿no? Por ese maltrato histórico. Se hablaba antes de quién puede ser andalucista, un partido nacional. Pues como poder puede serlo, pero lo importante es el dirigente. Que el dirigente ponga Andalucía primero. El problema es cuando el interés territorial, lo que comentaba antes Iván, de esa estrategia que tiene Moreno Bonilla de confrontar con el gobierno, queda por encima de los intereses de Andalucía. No queda tan lejos cuando Moreno Bonilla se negó a la quita de la deuda de Andalucía, cuando fue la comunidad más beneficiada de esa condonación, e incluso la cantidad que se había condonado a la comunidad era superior a la que él pedía. Y aún así la rechazó, ¿no? Claro. Por continuar con el debate, vamos a hablar de Andalucía, pero claro, hablar de Andalucía también es poner el acento en los que necesita Andalucía. Mi pregunta voy a poner sobre la mesa varios aspectos, ya cada uno que coja el que quiera o que pregunte o que, digamos, añada los que le dé la gana. ¿Qué necesidades creéis que tiene Andalucía o qué reformas creéis que tiene que hacer Andalucía? Véase, por ejemplo, mejorar el transporte público para que vertebre realmente la región y ojalá que no pase, que no tengamos que ir a Madrid para ir a otros puntos del Estado. Por ejemplo, cambiar el sector económico, ¿no? Que tenemos esa sobredependencia del turismo. Por ejemplo, la vivienda, que eso es una ciudad de Andalucía de Barcelona y probablemente de Pekín, me imagino. O sea, eso es internacional. ¿Qué necesidades diríais que tienen los andaluces, Iván? Bueno, a ver, es que todas las que has puesto tú sobre la mesa son obvias, ¿no? Quizás por hilarlo un poco con el debate que estamos teniendo, ¿no? De andalucismo, hay dos que son históricamente las más reivindicadas, que es una, bueno, pues luchar contra esa dependencia económica que tiene Andalucía del turismo o de actividades relacionadas con el turismo, ¿no? Al final somos una tierra extractivista, una tierra de la que se extraen recursos, se malvenden para nuestros productores y trabajadores, ¿no? Y las riquezas las genera otro, es algo que también viene ocurriendo de manera secular, y quizás uno de los puntos en los que hay que poner, bueno, no, hay que poner remedio, pero es uno de los puntos más reivindicados históricamente por esta corriente de la que estamos hablando, al igual que ocurre con, por ejemplo, lo que tú has comentado del transporte, ¿no? Las vías, el transporte ferroviario, que ahora está muy, por desgracia, en boga, pues también es uno de los puntos en los que, bueno, Andalucía tiene una carencia estructural que yo creo que es obvia para cualquier persona que quiera ir, por ejemplo, desde Sevilla o a Almería. Es una odisea completa. O cualquier persona que viva, por ejemplo, por la Sierra de Jaén, o en fin, que hay muchos ejemplos que son bastante patentes de ello. Es muy fácil, por ejemplo, llegar a ciertos puntos turísticos, siempre como tú has dicho, pasando por Madrid, pero luego, por ejemplo, Andalucía está interconectada, algo que también dificulta mucho a la propia, incluso, productividad de la región, ¿no? Y luego, pues, es que, claro, ¿cuál sería el punto más a reivindicar? Todos los que tú has comentado, por citar también lo que ha aludido Carlos del Centra, ¿no? Según el Centra, falta de trabajo, vivienda y sanidad están ahora mismo entre los principales problemas. Entonces, Pues precisamente a él le voy a dar la palabra a Carlos. Pues a ver, básicamente lo que ha dicho Iván es la clave, ¿no? El principal problema de Andalucía es su atraso económico o la brecha económica respecto a la media estatal y la media europea, ¿no? Que es lo que nos ha tenido siempre como región objetivo, casi siempre, vamos, solo hubo un intervalo de 7 años en los que Andalucía no fue región objetivo 1 para la Unión Europea en el reparto de fondos. Esa es la principal clave y ese es el único, yo creo que ese tiene que ser el principal objetivo de cualquier partido que se precie ser andalucista. Para eso es cierto que no solo son los partidos los que tienen la voz. Ahí tiene mucho que ver el peso económico de las empresas que hay en Andalucía. Uno de los problemas históricos de la comunidad es que las empresas que hay son pequeñas. Una empresa pequeña no puede crecer. Quiero decir, puede crecer una, pero la mayoría se van al garete después de un relativo tiempo porque pues al final son negocios pequeños
y no tiene la resiliencia de una gran empresa. ¿Cuántas grandes empresas hay en Andalucía? Pues 4 o 5, y siempre son las mismas, siempre son los mismos empresarios a los que van a las galas de premios, son Persan, son Cosentinos, son Caja Rural del Sur en Huelva. Ahora hay una oportunidad, según yo hablo mucho con Manuel Hidalgo, que es profesor de la UPO y fue alto cargo en el gobierno de PP y Ciudadanos, pero salió relativamente pronto. Y yo hablo bastante con él y según él cuenta siempre, hay una oportunidad ahora respecto a todo el tema que tiene que ver con renovables y con la posibilidad de que Andalucía tenga ahora mismo una ventaja competitiva, que es una cosa que nunca hemos tenido desde hace aproximadamente 2 siglos, ¿no? Desde que en el siglo XVIII perdimos el tren de la industrialización, Andalucía ha estado siempre peor posicionada que el resto. Si ahora Andalucía, por su buena capacidad para generar energía renovable, se convierte en un punto en el que las industrias quieren venir porque les es más barato hacerlo, pues eso. Decía el otro día también un artículo, creo que fue en Diario de Sevilla, no recuerdo si lo escribía, pero decía como que tuviera ahora una buena mano de póker. Pues la cosa es que los partidos que estén, y eso lo dice quitando la voz, pero tanto PSOE como PP como partidos de izquierda tienen claro que el objetivo debe ser que Andalucía utilice esa buena mano de póker para ese crecimiento histórico que nunca ha llegado. Otra cosa es que los partidos federales, con PP y PSOE principalmente a la cabeza, no vayan a poder, por su condición de partido federal, discriminar positivamente a Andalucía lo suficiente como para poder coger ese tren, ¿no? Ese quizás es el debate, una respuesta también a la pregunta que hemos hecho antes sobre si un partido federal puede ser un andalucista. Juanma. Sí, no hay día que no veamos denuncias de situaciones absolutamente denunciables, ¿no? Valga la redundancia, en Andalucía. Hoy mismo el IES Martiricos ha denunciado que tiene el instituto que se le cae a cachos aquí en la provincia de Málaga. También los profesores de la propia universidad están denunciando que tienen su acreditación al catedrático y que no se le otorga. En fin, creo que lo que le preocupa a un andaluz, igual que a cualquiera de cualquier parte de España, creo que las preocupaciones son compartidas, es el desmantelamiento de los servicios públicos y el día a día. O sea, y el problema radica no solamente en los partidos grandes que tienen su sede en Madrid, sino en que no conocemos las opciones políticas como Delante Andalucía. Delante Andalucía cada vez se conoce mucho más, pero seguramente todavía cuesta encontrar a algunos andaluces por la calle que sepan bien quiénes son, qué es lo que hacen y cuáles son sus propuestas. Los andaluces quieren empleo estable, quieren menos temporalidad, quieren industria, quieren oportunidades reales para los jóvenes, como ha comentado antes Carlos con el tema de las renovables, ¿no? Quieren vivienda asequible, sanidad pública con menor lista de espera, quieren todo eso, no quieren nada distinto. Y creo que esas soluciones se pueden plantear desde un punto de vista andalucista, pero tienen que llegar. O sea, no vale con establecer el debate, no vale con establecer las ideas y la bandera. Hay que llegar a la gente. La pregunta es cómo. Y para llegar o donde van a querer llegar va a ser en las elecciones andaluzas, que esto me viene a mí perfectamente para ir al siguiente bloque, porque como sabéis estamos en año electoral en Andalucía, en unos escasos meses vamos a tener que ir a unas elecciones que van a estar marcadas evidentemente por el ascenso de la ultraderecha, lo hemos visto en Extremadura y en Aragón, según todas las encuestas lo vamos a ver también en Castilla y León, y todo apunta que también en Andalucía, donde pueden rozar la veintena de los diputados. Un ciclo marcado también por el declive absoluto del Partido Socialista, que en Andalucía podría empeorar la peor marca histórica del partido, y con una izquierda, la izquierda del PSOE, que se presenta dividida. Todo esto con un PP que podría perder la mayoría absoluta, pero que a la vez sería el partido que ganaría las elecciones. Os voy a pedir muy generalmente, pero también muy rápidamente, un análisis general y luego vamos pormenorizando con los espacios políticos. Iván. Análisis general, desastre como la comparsa de Bienvenido, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo, por ir general, obedece simplemente al desgaste, bueno, a esa dinámica que tenemos, ¿no? Toda España por culpa de la centralización de los medios de comunicación, que todo es Madrid, 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 Madrid. Esto no es nuevo. Nuestros debates comunitarios, regionales,
se basan en las dinámicas madrileñas de entender la política, que son totalmente diferentes. Y luego, además, que estamos consumidos por, voy a utilizar otra vez la expresión debates, pero por problemas, por problemáticas que no nos apelan directamente, en este caso, por ejemplo, a Andalucía. Es verdad que es contradictorio que supuestamente, que la campaña de Extremadura y la de Aragón se jugaron en distintos términos, una más regional y otra estatal, pero yo creo que igualmente estamos en un punto, la ciudadanía está en un punto en el que, además por desconocimiento, ¿no? En la encuesta demoscópica también se demuestra así, todo lo que hacemos y todos interpretamos la política en política nacional. Entonces, estamos tan intoxicados por esa dinámica que los resultados que estamos viendo y se van a ver obedecen únicamente a eso. Y todo parece además que es una votación a favor o en contra de Pedro Sánchez, y hombre, mucho más si te pone a la vicepresidenta primera o a la portavoz del gobierno como candidato, claro, así pues parece más un referéndum sobre sanchismo, Carlos. Bueno, la apuesta que han hecho del PSOE, la apuesta que hacen el PSOE al elegir a María Jesús Montero es esa, no porque María Jesús Montero sea la cara femenina del sanchismo, cosa que yo he escuchado a algún dirigente del PSOE decir, sino porque es la candidata que mejor o que tiene más capacidad para polarizar al electorado. Y en el PSOE han teorizado que la única forma de que ellos tengan alguna oportunidad es polarizar al electorado hasta el punto de que esos votantes abstencionistas que llevan quedándose en casa 2 elecciones andaluzas seguidas salgan a votar cuando toca ahora, en mayo o junio. A mí me parece aventurado hacer esa teorización, pero claro, en el PSOE tienen estrategas que son más listos que yo, supongo. Espero. Y entonces, claro, el problema es que tampoco ella está polarizando demasiado todavía porque no está aquí. Está en Madrid y no va a dejar el cargo hasta abril, creo, como muy, vamos, por los cálculos que tenemos sobre cuándo van a ser las elecciones y cuándo ella tiene que dejar el cargo cuando se hacen oficiales las listas al Parlamento, será seguramente abril. Es verdad que a ella la conoce todo el mundo en Andalucía, tiene un amplísimo nivel de conocimiento y no hace falta que María Jesús Montero venga aquí a que la vean en Almería y Huelva y Córdoba, y saben quién es. Pero más allá de eso, es complicado, ¿no? Para mí el problema es que no existe pulsión de cambio. Aunque haya, y sobre todo que no existe una mayoría alternativa. Cuando Susana Díaz perdió la Junta en el año 18, había una mayoría alternativa que ahora mismo no hay. La oposición es probable que sea mayoritaria después de las elecciones. Yo creo que no va a haber mayoría absoluta, porque, entre otras cosas, es muy complicado de conseguir. Son muchos escaños y es complicado. Pero de momento no hay una aritmética contraria. Si Vox sigue estando así de fuerte, el PP siempre va a tener un seguro de vida y eso lo saben en el PP y lo dicen en privado. Más allá de eso, estamos viendo si lo que está en debate ahora mismo es si si después de las elecciones tendremos un gobierno de Juanma Moreno más o menos sólido. Y desde ahí el PSOE intenta salir del letargamiento del que todavía no ha salido, porque el PSOE, después de 37 años en la Junta, es un partido que sabe gobernar pero no sabe hacer oposición. Y no ha aprendido en 8 años. Juanma. Yo no estoy seguro, Carlos, de que sean muy listos los estrategas del PSOE, la verdad. Oye. Porque, a ver, es cierto, es que poner a María Jesús Montero no es serio. No es serio. Hombre, si lo que quieres es polarizar el electorado con el Partido Popular, fantástico. Pero es que eso no le va a hacer ganar las elecciones. Y la prueba es que ahí está Vox. Y Vox es el que va a permitirle al Partido Popular conformar gobierno. En lugar de centrarse al Partido Socialista en desbancar a Vox, ¿no? En quitarle fuerza, porque al Partido Popular es imposible, va a ser prácticamente imposible, precisamente porque ahora mismo está más fuerte que nunca, después de la gestión de la borrasca, de la gestión ferroviaria, en la que Juanma Moreno pues, ha puesto una cara de niño bueno, ¿no? Pues la gente tiene muy poca memoria. Ya se ha olvidado lo de los cribados, se han olvidado 4 años de legislatura y, bueno, habría que centrarse más en quienes van a peligrar de verdad los intereses de Andalucía, que es la ultraderecha. Vox defiende posiciones muy estrictas en materia de derecho LGTB. Propone un modelo de España muy centralizado, o sea, Andalucía no va a ir primero.
va a chocar muy frontalmente con la capacidad que va a tener Andalucía de negociar recursos, de proyectos estratégicos, de oportunidades, va a recortar como nunca. Yo creo que ese enfoque ideológico tiene que ir más por ahí, más por Vox, que por polarizar de alguna forma con el Partido Popular. Fíjate que yo creo que es que dices tú que no es serio, ¿no? Bueno, una forma de hablar, ¿no? Yo creo que es que no tenían otra opción. Era la mejor opción. La otra, porque el PSOE no concibe, o a día de hoy no se lo ha puesto encima de la mesa. Hacer primarias. No, hacer primarias sí. De hecho, le suelen salir mal. Lo que no concibe es tener un candidato que vaya a perder en las próximas elecciones. O sabiendo que va a perder. Juanma Moreno se presentó así en el 2014. Y Susana Díaz adelantó las elecciones, lo cogió totalmente fuera de sitio y aquello fue un resultado bastante malo, creo que fueron 33 escaños. El PSOE eso no sabe hacerlo a día de hoy, no es capaz, y aparte tampoco puede hacerlo, porque si llega, imagínate, ¿no? ¿Qué nombres había antes de María Jesús Montero en el tintero? El de Ángeles Ferri, el de Juan Francisco Serrano, que se estaba postulando desde Madrid, y el de María Márquez, ¿no? Podríamos tener. Jaén, el PSOE de Jaén no habría aceptado ninguna de las otras opciones. Bueno, claro, hablando porque el PSOE de Jaén apoyaría, o lo que es la cúpula del PSOE de Jaén, apoyaría a Juan Francisco Serrano y no a Ángeles Ferri, a la cual se la tiene jurada. Son candidatas que son candidatos que puede que fueran buenos, pero es que el hecho de elegirlos habría provocado tal ruptura en el partido que habría sido otro fracaso. Por eso, claro, porque si por algo es conocido Pedro Sánchez es porque en la interna todos se llevan genial con él. Que no rompe el partido. Ni siquiera es Pedro Sánchez, quiero decir, aquí es una cosa que funciona en términos internos de poder de Sevilla, el poder del PSOE de Sevilla contra el poder del PSOE de Jaén y un poder del resto de PSOE provinciales que cada vez son más débiles porque pierden y entonces no tienen poder institucional. Entonces, claro, yo cuando hablo con gente que dice, ¿cómo va a poder poner a María Jesús Montero? Digo, es que ¿qué van a poner si no? Y eso, claro, que yo creo que María Jesús Montero es una muy buena política y una bastante buena candidata que se enfrenta a un escenario muy negativo para ella. Entiendo además de tu análisis que tú crees que hay un candidato muchísimo mejor que María Jesús Montero, pero que no lo van a poner para perder, que lo pondrán después. No, yo no creo que sea mejor. Yo creo que en términos políticos María Jesús Montero es la mejor candidata que existe. Y sobre todo después de poner a Juan Espada, que era la versión socialista moderada de PSOE, ¿no? Dice, pues después de poner a un Juanma Moreno B, pues vamos a poner la versión, digamos, más polarizadora o más que le gusta a los nuestros, ¿no? El problema es que poner a María Márquez o a Ángeles Ferri o a Francisco Serrano sin entrar en su validez como candidato, que creo que la pueden tener, y la tienen, sabiendo que iban a perder, pensando en 2030, es una cosa que en las reuniones internas del PSOE yo creo que todavía nadie se puede plantear. Claro. Y lo comentábamos antes, en este escenario la izquierda alternativa, esa izquierda, la izquierda del Partido Socialista, se presenta a las elecciones divididas. Por un lado se presenta Podemos con Juan Antonio Delgado a la cabeza y por otro por Andalucía, liderada por Antonio Maillo, que como saben es el coordinador federal de Izquierda Unida. Por Andalucía aglutina por el momento a Izquierda Unida, a Movimiento Sumar, a Iniciativa por el Pueblo Andaluz y a Alternativa Republicana, es decir, Izquierda Unida y a otros partidos de carácter más pequeño. Alternativa Republicana se incorporó, de hecho, el pasado jueves 19 en una rueda de prensa en Málaga, lo anuncié. De momento, otros partidos que están llamados a confluir con ellos son Podemos, que ni se les ve ni se les espera en eso, y el Partido Verde, Verde Seco, que hoy forma parte de la coalición de Por Andalucía, pero que aún no tiene un acuerdo con este espacio y de hecho no descarta concurrir por su cuenta a las elecciones. Ya nos lo dijo en este mismo programa a finales de la temporada pasada Mar González, que es su coportavoz a nivel estatal. Chicos, en este espacio de división en el electorado de la izquierda, ¿qué análisis hacéis, Iván? Pues si ya hemos estado hablando de que al PSOE se le presenta un escenario difícil, como estamos viendo en las diferentes comunidades, y os apuntan las encuestas, las últimas que han salido y las que salen, ¿no? Yo creo que la izquierda del PSOE tiene un reto que es complejísimo, ¿no? Aquí, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, a nivel estatal, es verdad que la coalición de Por Andalucía parlamentariamente ha funcionado bastante bien. Y de hecho todos sus parlamentarios han tenido su participación. Es verdad que con voces discrepantes, ¿no? Y las divisiones están ahí y se han aireado ya.
Entonces llamaba la atención y ahora le llama mucho más que esa coalición que funcionaba tan bien y en un momento, en un contexto en el que es tan necesario y desde Madrid todo el mundo, todos los votantes están pidiendo esa unión, ahora vayan por separado, ¿no? Primero porque no les conviene, ¿no? Ellos son conocedores de ello. Las experiencias más recientes además así lo atestiguan. Extremadura y Aragón, yendo por separado, consiguieron más apoyos que yendo juntos consiguieron más apoyo que yendo por separado. Además, en Aragón en concreto, el declive de Podemos, yo creo que eso ha tenido que hacer reflexionar hasta Adamó. Bueno, o no. Bueno, yo lo que sé es que el candidato de Podemos aquí en Andalucía repite que su intención es ir juntos, ¿no? Maillo, que es el representante de Por Andalucía, dice que le gustaría que confluyera todo el espacio. ¿El problema cuál es? Bueno, intuyo que presiones desde Madrid, ¿no? Entonces, bueno, lo que sería una pérdida de tiempo de nuevo, que después de 4 años para poder construir esta alternativa vaya a ocurrir o previsiblemente pueda ocurrir lo mismo que ocurrió en las pasadas autonómicas, ¿no? Que se hizo todo deprisa corriendo y a última hora firmando de que de hecho Podemos se quedó fuera, ¿no? Entonces, un escenario complejo. Yo creo que aquí quien más beneficiado va a salir es Adelante Andalucía, que ya en las últimas encuestas está al borde de conseguir grupo parlamentario y yo creo que como la campaña se presente un poco mejor de lo esperado, van a superar con creces lo esperado, porque es lo que estamos hablando. Por favor, Iván, ¿el grupo parlamentario está en qué? El límite. En el 7, creo, por ciento. 5. El 7% del voto. No, en voto no sé cuánto es, pero en diputados son 5. 5 diputados. Justo Sí. los que tiene Por Andalucía. Vale, perdón, puedes seguir hablando. Entonces eso, que yo creo que si se cruza la campaña, Adelante puede ser quien más beneficiada pueda salir, por lo que estamos hablando, de que estamos viviendo en un contexto donde de manera identitaria al menos, y eso se puede apreciar en las redes sociales, en las creaciones artísticas y tal, hay una cultura andaluza incipiente que quien mejor lo está capitalizando es Adelante Andalucía, además que tiene una política comunicativa muy atractiva para los jóvenes y muy buena, ¿no? Pero bueno, que el escenario, si actualmente tienen sumando los dos partidos 8 diputados, con suerte que tengan 10 u 11, con suerte, ¿no? Si no hay ese descalabro por Andalucía y Podemos, en caso de que se presenten finalmente por separado. Que lo parece. Me voy a quedar con Carlos, porque Carlos hizo hace un tiempo una noticia que, bueno, que quiero traer a colación. Y es que Podemos vetó los recursos del partido a uno de los diputados de Andalucía, concretamente a Gómez Jurado, ¿no? A José Manuel Gómez Jurado, por defender la unidad de la izquierda. Qué casualidad que la defendió. Por cierto, me vas a permitir hacer publi. Entre otros sitios la defendió aquí, que estuvo hace unas semanas en una entrevista. Carlos, explícame un poco eso, porque claro, que la dirección o el candidato dirá lo que quiera, pero todo apunta a que Podemos la unidad no la quiere, precisamente. Bueno, claro, es que estamos ahora en la batalla de quién parece que tiene la culpa, ¿no? Podemos estar intentando resarcirse o quitarse ese cartel de que son ellos los que no quieren la unidad, pero claro, es todo muy complejo. En Madrid, efectivamente, no quieren la unidad y según nos contaban fuentes del partido, justo cuando hicimos esa publicación sobre los recursos de Podemos, el órgano interno de Podemos, no sé, creo que se llama el Consejo Ciudadano Andaluz, pero yo me lío un poco con los nombres orgánicos. La ejecutiva. En la ejecutiva de Podemos en Andalucía se debatió abrir negociaciones con Izquierda Unida para reeditar por Andalucía, hasta en 3 ocasiones. En 3 ocasiones salió que sí por una mayoría. No es una votación como tal, sino pronunciamientos públicos de cuántas palabras se tomaron. La mayoría estaban a favor de esa alianza o de explorarla, ¿no? Aquello Madrid, que es quien tiene la capacidad para negociar en Podemos, lo ignoró. Y desde entonces lo que ha ocurrido es que la dirección de Podemos, que está en manos de Raquel Martínez, se ha quitado de en medio, vamos, hablando mal y pronto. Raquel Martínez ha dejado de tomar posicionamientos públicos, apenas tiene actos públicos. El día de las elecciones en Aragón sí hizo un comentario diciendo que ella estaba a favor de la unidad, como ya había dejado claro. Y a José Manuel Jurado le pasa lo mismo, ¿no? A José Manuel Gómez Jurado, que defiende igual que Raquel esta unidad, pues lo que ha ido pasando es que su trabajo diario se ha ido orientando hacia, bueno, en el momento en el que dimite de Podemos, él es un diputado de Por Andalucía.
Bueno, sí, sigue siendo y- militante, pero no, sí, no pero como no es un cargo cargo de público dirección. de Podemos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que él forma parte del trabajo diario por Andalucía, colabora con la gente de Izquierda Unida, con la gente que hoy es Sumar, que entonces antes era Más País, y claro, Podemos tiene recursos propios y Adelante Andalucía tiene otros, perdón, Adelante y Podemos tiene otros. Los recursos de Podemos son los que no se le permitieron. Lo que se ha hecho ha sido vetar el canal de comunicación que tiene Podemos para comunicarnos con los periodistas a cualquier nota de prensa que tenga el membrete de Por Andalucía. Ese es el veto que se ha puesto y por eso en los últimos días, por ejemplo, la comunicación de José Manuel Gómez Jurado nos llega a los periodistas por la vía del grupo de Por Andalucía, ¿no? Eso es un poco, en verdad, una historia antiquísima. Yo es que llevo ya cubriendo la izquierda en Andalucía pues bastante tiempo y he visto de todo, ¿no? Ya he visto otros vetos, he visto otras expulsiones de grupos parlamentarios, quiero decir, no, todo lo que te cueste es poco, ¿no? Entonces, pues aquí lo que ha pasado es, en esa batalla por quién está a favor de la unidad y quién no, en Podemos Andalucía, el partido a nivel orgánico, en teoría, está a favor, pero el candidato está totalmente alineado con las tesis de Madrid y no está haciendo nada por la unidad, aunque aunque las declaraciones públicas que hace dice que, bueno, que ellos quieren ir unidas, pero claro, eso es como si yo quiero ir unido con mi vecino, pero no llamo al timbre, ¿no? Pues en esa situación están los señores de la izquierda y también creo que probablemente los beneficios sean Adelante Andalucía. Aunque yo soy bastante escéptico porque confío mucho. Creo que tiene más peso la implantación territorial de un partido como Izquierda Unida con cerca de, no sé si me estoy inventando, creo que son 800 concejales y más de 50 alcaldes en Andalucía que Adelante Andalucía. Adelante Andalucía tiene mucho peso en redes, como ha dicho Iván, pero Adelante Andalucía en el último centro, José Ignacio tenía un 15% de conocimiento. Aunque era de los mejor valorados, que es lo peor todo, que es peor. Sí, pero si está bien valorado por el 15%, Está- lo lógico es que ese 15% que te conoce te valore bien. Eh, entonces, bueno, cierto que yo creo que es muy valorable lo que está haciendo José Ignacio García frente a Andalucía. Me parece un fantástico diputado, me parece muy buen candidato. Pero una cosa es eso y otra cosa son las urnas. Y no hay que olvidar que el grupo del electorado en el que tiene más éxito José Ignacio García y Andalucía es el joven, que es el que menos peso tiene en unas elecciones. Claro. Hablabas tú de cómo nos llegaban las notas de prensa, precisamente las de Juan Antonio Delgado llegan como Juan Antonio Delgado dice, no como por Andalucía critica. Claro que sería lo lógico, ¿no? Ellos ponen en el centro a su candidato. Juanma, ¿tú qué piensas de todo esto? Sí, yo respecto a lo último que ha dicho Carlos, me llama mucho la atención el tema del electorado joven, porque yo a mis compañeros de clase, por ejemplo, gente joven con la que hablo, que antes no iba a ir a votar porque estaban bastante desencantadas, sí que han visto en José Ignacio García, en Adelante Andalucía, una oportunidad. Gente de todo tipo de sensibilidades, más conservadoras, más progresistas, lo han visto a través de redes sociales y les ha encantado. Yo creo que esa estrategia que está siguiendo Adelante Andalucía es muy interesante. Y Lo que bueno, ocurre, Juanma, es que, sí, claro, lo que decimos antes de votar, lo que le decimos a los encuestadores antes de votar, no siempre se corresponde con el voto. Por eso a veces Vox tiene más votos en la encuesta que la realidad. ¿No? Puede pasarle un poco lo mismo a Adelante Andalucía. claro, claro. Sí, sí, es tu turno, es tu turno. Bueno, yo no voy a decir nada nuevo más, simplemente el tema de la fragmentación, que cada vez que hay más fragmentación y peleas entre la izquierda, es un regalo para la derecha, y ya lo estamos viendo en los gobiernos que están conformando las comunidades autónomas, que aunque Vox y PP se peleen entre ellos, al final acaban haciendo las paces y acaban conformando y defendiendo sus intereses, ¿no? Creo que la izquierda también tiene que aprender a defenderlos. Mi feminismo es igual que el de Vox, o mejor dicho, al revés, en los que dijo María Guardiola. Esa es la situación de estos partidos, chicos. Nosotros, si nadie más quiere apuntar nada, podríamos dar por terminada la tertulia. No veo a nadie con intención, de hecho Iván se ha silenciado, ¿verdad? Así mismo. Gracias a los tres por venir, por estar en esta tertulia. Vamos a hablar mucho de Andalucía, lógicamente, estos meses, lo que sea, por obvias razones, y seguro que os tendremos aquí en este programa. Carlos, Iván, Juanma, gracias por venir a los tres a la diana. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Gracias. Y nos vamos a despedir con un ¡Viva Andalucía! Libre. Viva. Viva.
La Diana es un video podcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.